Soplaré como un viento salvaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Inversión en el Sur. Esto es Economía desde Bahía Blanca y la región. Por supuesto que tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Tenemos el espacio de la Unión Industrial, tenemos mucho para compartir, pero arrancamos el programa del día de hoy hablando con el señor Francisco Cantamuto. Él es economista, él es investigador y con él vamos a hablar acerca de uno de los males más importantes de la Argentina, que tiene que hablar con la inflación, creadora de pobres. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, un poco es saber por qué la inflación no para de frenar y en definitiva los pobres no paran de crecer. Bueno, a ver, el aumento de la inflación en el último mes se debe básicamente a dos componentes. Uno es el aumento negociado en los precios máximos, que son precios pactados este programa antiinflacionario del gobierno y que afecta especialmente al sector de alimentos. Y el otro elemento, el otro factor es el aumento del precio de los combustibles que se transmite a toda la cadena de producción por Sí, la vía del transporte, centralmente. Estos son los dos elementos que empujaron la inflación en el mes de octubre. Es una mala noticia en el sentido de que aumenta y seguimos manteniendo una inflación elevada, pero hay que recalcar que al menos dos cosas importantes. La primera es, con todo, este año está cerrando con una inflación que rondaría unos 15 a 20 puntos menos que el año pasado. Entonces esto claro. es Sí, una sí, buena sí, sí. noticia. La inflación sigue siendo muy elevada, pero está descendiendo. La experiencia Perdóname que te internacional... Sí, interrumpa. ¿Es sí. una buena noticia o tiene que ver con la recesión tremenda que hay? Tiene que ver con la recesión, efectivamente, Mariano, esto es así, porque con la recesión que hay es difícil que continúe el aumento de precios, pero sigue existiendo, con lo cual no lo explica en sí mismo. Claro. Hay también otro elemento que es central para explicar que la inflación no haya sido más elevada y tiene que ver con la política del gobierno de mantener una senda de aumento del tipo de cambio relativamente controlada. Digo, a pesar de toda la presión que hay en torno a los dólares financieros, los dólares paralelos e ilegales, etcétera, que generan mucha incertidumbre, y esto afecta en parte a la generación de expectativas, el tipo de Claro. cambio comercial, el que tiene que ver con las operaciones comerciales, o sea, la compra de bienes del exterior o servicios, o la venta, ese dólar sigue una senda de crecimiento baja, estable, previsible, y ese es el principal impacto sobre los precios. Esto se Bien. comprobó ya en el 2016, cuando Alfonso Prat Gay decía que no, que se fijaban por el dólar paralelo, y luego hizo una unificación del tipo de cambio y aumentó la inflación. Es decir, no estaban fijados por el paralelo. Claro, Esto vos no lo que me quita estás, perdón, vos lo que me estás diciendo un poco es que el dólar también tiene que ver un poco con la inflación, esta un brecha poco que hay. no, un poco no, es un determinante central. Central. Bien, bien, bien. En general la teoría económica más difundida, más de sentido común, que es la ortodoxa, entiende que la inflación se genera por la emisión, sin más. Hay más pesos y hay Claro, más inflación. claro. Esto no funciona en los hechos así. No hay un vínculo causal así de directo. Porque esos pesos perfectamente pueden aplicarse a consumo, inversión productiva, no necesariamente van a la inflación. ¿Cómo se transmiten a la inflación en el caso argentino? A través del tipo de cambio. Cuando esos pesos sobrantes van a la compra de dólares, entonces empujan el tipo de cambio y por la vía de la devaluación se transmiten a la inflación. ¿Por qué? Porque aumenta el precio de todos los bienes que se importan, que son, en el caso de la cadena industrial, más del 35% de los componentes, porque aumenta el precio de los alimentos, que centralmente se exportan. Entonces, el impacto en el dólar es lo que genera la inflación centralmente en el caso argentino. Esto es muy Franci- importante tenerlo en cuenta. sí, Perdón, Mariano, Francisco, ¿por qué? Porque no, si sí, vos, como ocurrió durante la pandemia, hubo una pandemia, es una crisis sanitaria a nivel mundial. El propio nombre pandemia aboca a eso, no es un problema argentino, ¿sí? claro, En el caso claro. argentino se diseñó un paquete de ayuda que yo estimo insuficiente, pero que definitivamente existió un paquete de ayuda para impulsar la actividad, tanto por el lado de la demanda como el de la oferta. Ahora, para hacer eso en un contexto donde se recauda menos, ¿cómo se lo financia? Bueno,
el gobierno optó por lo que vio como el menor mal, que fue la emisión. A partir del mes de agosto ha estado retirando esos pesos de la economía, ¿sí? Y en ese sentido hay que ser claro. El gobierno no solo emite bonos que logra colocar y sacar pesos de la economía, sino que incluso ha empezado a emitir en dólares, algo que contradice los postulados teóricos de Guzmán. ¿Por qué señalo esto? Porque esta senda de control de la inflación aparentemente seguiría en este rumbo, en un rumbo de un descenso paulatino, lento, insuficiente quizás, pero la experiencia internacional indica que los intentos por hacer reducir la inflación a cero de manera súbita terminan siempre mal, con una crisis que es todavía peor. Entonces, en ese sentido, una política antiinflacionaria por la vía del shock generaría más pobreza que esta que actualmente está en curso. Hablando de políticas inflacionarias o antiinflacionarias, mejor dicho, la suba de tasas es una de ellas. Han subido las tasas Sí, para efectivamente. tener crédito en peso. Efectivamente, lo que están tratando es de captar la atención en la formación de activos financieros en la moneda nacional. La Argentina es una economía bimonetaria, funciona en pesos y en dólares al mismo tiempo. Es un caso, no es una rareza total, pero es extraño el nivel al cual llega esto. Y esto tiene determinantes estructurales, creo que sobre esto hemos conversado en otro episodio. El gobierno argentino lo que está haciendo es un poquitito palo y zanahoria. Palo en el sentido de contener las posibles vías para comprar los dólares, ¿sí? Pone los controles de cambio, le sube los impuestos, te pone demoras, etc. Al mismo tiempo que hace eso, pone la zanahoria. ¿Y la zanahoria cuál es? Que las tasas de interés en pesos reales sean atractivas. Si uno se fija qué pasó en el último año, quien estuvo haciendo plazos fijos en pesos le ganó a la inflación, es decir, obtuvo un rendimiento positivo. Y en efecto, lo que viene ocurriendo es que como hay problemas para comprar dólares, una de dos, quienes tienen sobrante de dólares, o compran cosas, que en segmentos de altos ingresos, esto se vio incluso en la ciudad, de golpe hay más autos de alta gama en la ciudad dando vuelta. Bueno, esto es gente de alto poder adquisitivo que ha usado el sobrante de ahorro que tenía para ejecutar compras, que esto, bueno, reanima la actividad. Y lo otro es hacer colocaciones de depósitos con rendimiento en plazos fijos o incluso en bonos, pero en pesos. Esto es una disputa que no se va a ganar de la noche a la mañana, pero creo que está bien tratar de forzar la economía a ahorrar en pesos. Otra idea acerca de cómo revalorizar o retener valor es el tema de construir. Construir en pozos es más barato hoy. ¿Es real esto? ¿Construir es barato? En términos de precios en dólares está barato y en términos de la inflación tiene cierto rezago que no es tan grande, o sea, se mueve con el conjunto de los precios, pero en dólares está barato, está bastante barato. Hay estimaciones a nivel nacional y en lo local el CREVA ha hecho estudios que muestran que efectivamente el precio del costo en dólares está barato. La idea detrás de esto es, bueno, aprovechar para liquidar los excedentes disponibles y ponerlos en la construcción. Para esto el gobierno lanzó varios planes, no solo los Procrear, sino distintos tipos de facilidades de crédito. Hay un proyecto incluso presentado ante el Congreso para generar un fondo crediticio donde participarían todos los bancos y el Estado para lograr un sistema de crédito hipotecario no solamente para los segmentos de ingresos medio bajos o medios con el Procrear, sino de ingresos medio altos, que hoy la situación es que no hay crédito hipotecario. Quien sale un poquitito por arriba del nivel más bajo de ingresos se enfrenta a que tomar un crédito hipotecario es impagable, es imposible pagar. Entonces hay que lograr cubrir esa brecha. Bueno, para eso el gobierno presentó un proyecto que lo que hace es, esto se tiene que discutir y aprobar todavía, ¿sí? Solamente un proyecto presentado, que lo que hace es que las cuotas de los créditos hipotecarios se ajusten por un índice de variación salarial, es decir, a diferencia del UVA, que vayan siempre en línea con lo que ganamos quienes tomamos los créditos, no con la inflación, que le podemos perder. ¿Este es el nuevo Procrear que se viene? El nuevo Procrear ya está en marcha. El nuevo Procrear ya está en marcha, tiene mecanismos de actualización de este tipo. Yo lo que estoy señalando es un nuevo tipo de crédito hipotecario más semejante al tradicional, no al Procrear, pero que la actualización... En el último gobierno, al de Cambiemos, la política de crédito hipotecario se basó en la emisión de créditos indizados por la UVA, la unidad de valorización, sí, la UVA, todos lo conocieron,
Esto terminó mal, terminó con un encarecimiento súbito y fuerte de las cuotas para un montón de gente que tomó los créditos de buena fe. Muy Ha habido fuerte, aumento en la mora, ha habido muchas dificultades. ¿Y por qué? Porque los salarios durante el gobierno anterior cayeron frente a la inflación. En el caso de algunos sectores cayeron hasta un 20% frente a la inflación. Entonces es imposible, si la cuota aumenta con la inflación, con salarios que pierden un 20%, que lo logres cubrir. Entonces, el nuevo mecanismo que se propone es que la cuota aumente de la mano del salario y que para el banco la diferencia con la razón con la inflación se cubre a través de un fideicomiso. Bueno, esto es un proyecto que está en cierre. Lo que es clave es lo que preguntaste en el origen, tratar de dirigir los ahorros hacia la construcción. Y para esto hay incluso beneficios fiscales a quienes tienen grandes cantidades de fondos. Claro. Bueno, impecable el señor Francisco Cantamuto con nosotros hablando un poco de inflación. Gracias, Francisco. No, por favor, Mariano, cuando quieras. Crediva, Sociedad Anónima, Sarmiento 234, teléfono 455-4334. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima. Una empresa que cree, una empresa que crece, una empresa que invierte en la región y en Bahía Blanca. TILSA, Transporte y Logística Sociedad Anónima.